¿Cuál de los siguientes conjuntos de pares ordenados representa una función? Si el conjunto es una función, determine si la función es creciente, decreciente, constante o ninguna de ellas. Recuerde que para cada par ordenado, el primer valor es la entrada, a menudo denominado valor X, y el segundo valor es la salida, a menudo denominado valor Y. Comencemos por revisar la definición de una función, así como las definiciones de funciones crecientes, decrecientes y constantes. Una función tiene exactamente una salida o valor Y para cada entrada o valor X. Y podemos usar la prueba de línea vertical para determinar si un gráfico representa una función. Y ahora, para el comportamiento de una función aumenta si, a medida que aumentan las entradas o los valores X, las salidas o los valores Y también aumentan, lo que significa que el gráfico sube de izquierda a derecha. Una función está disminuyendo si las entradas o los valores X aumentan, las salidas o los valores Y disminuyen, lo que significa que el gráfico baja de izquierda a derecha. Y finalmente, una función es constante si a medida que aumentan las entradas o los valores X, las salidas o los valores Y permanecen iguales o constantes. El gráfico sería una línea horizontal. Volvamos y echemos un vistazo a nuestros ejemplos. El primer conjunto fue el conjunto F que constaba de 5 pares ordenados. Nuevamente, observe cómo el conjunto F se da como 5 pares ordenados listados horizontalmente. A menudo se nos dan conjuntos de pares ordenados en una tabla o verticalmente como se muestra aquí, que es equivalente. Observe que el par ordenado negativo 2, negativo 4 está aquí en la tabla. El par ordenado negativo 1, negativo es aquí en la mesa. El par ordenado 0,2 está aquí. El par ordenado 2,4 está aquí. Y el par ordenado 3,5 está aquí, donde en la primera columna tenemos las entradas y la segunda columna tenemos las salidas. Otra forma de expresar un conjunto de pares ordenados sería mostrar el mapeo que es esta representación aquí. Cuando enumeramos las entradas aquí y las salidas aquí, y luego mostramos el mapeo que muestra la relación de entrada y salida. Donde cuando 2 negativos son la entrada, 4 negativos es la salida, dada por este par ordenado. Cuando 1 negativo es la entrada, 1 negativo es la salida dada por este par ordenado, y así sucesivamente. El mapeo es una buena representación porque ahora podemos determinar fácilmente si tenemos una función o no. Recuerde, una función tiene exactamente una salida o valor Y para cada entrada o valor X. Y observe aquí que podemos ver que cada entrada está emparejada exactamente con una salida y, por lo tanto, tenemos una función. Otra forma de determinar si tenemos una función sería graficar los puntos dados por los pares ordenados en el plano de coordenadas como se muestra aquí. Entonces, para determinar si un gráfico representa una función, pasamos una línea vertical a través del gráfico. Si una línea vertical alguna vez cruza el gráfico en más de un punto, no tenemos una función. Pero observe cómo si pasamos una línea vertical a través de este gráfico, tenemos un punto de intersección o 0 puntos de intersección y, por lo tanto, esto pasa la prueba de la línea vertical y tenemos una función. Y ahora para describir el comportamiento de la función. Observe cómo, desde el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha, lo que significa que la función está aumentando. También podemos decir que a medida que aumentan las entradas, también aumentan las salidas. Veamos nuestro siguiente ejemplo, el conjunto G nuevamente, tenemos 5 pares ordenados en una lista horizontal que podemos mostrar fácilmente en esta tabla aquí, donde tenemos las entradas en la primera columna, y las salidas en la segunda columna. Observe cómo para esta tabla, la entrada de 1 aparece 2 veces. Tenemos una entrada de 1 con una salida de 3, y una entrada de 1 con una salida de 3 negativos, lo que significa que no vamos a tener una función aquí, porque recuerda que una función tiene exactamente una salida para cada entrada. Y aquí tenemos una entrada que tiene 2 salidas diferentes. Uno tiene una salida de 3 y uno tiene una salida de negativo 3. Para mostrar el mapeo de estos pares ordenados, no enumeraríamos 1 2 veces en las entradas. Lo enumeramos una vez. Pero al mostrar el mapeo, uno mapea a 3 y uno también se asigna a 3 negativos. Y esta es la razón por la que no tenemos una función. Nuevamente, la entrada de 1 no tiene exactamente una salida. Tiene 2 salidas. Entonces aquí no tenemos una función. Pero mire esto gráficamente y trace los 5 pares ordenados como puntos en el plano de coordenadas. Observe cómo este gráfico falla la prueba de línea vertical porque en X es igual a 1. Esta línea vertical aquí, hay más de un punto de intersección. Tenemos 2 puntos de intersección y, por lo tanto, falla nuestra prueba de línea vertical y no tenemos una función. Y debido a que no tenemos una función, no describimos el comportamiento. Veamos nuestro próximo ejemplo que se establece H.
Nuevamente, aquí hemos establecido h en una lista horizontal, y aquí hemos establecido h en una tabla vertical. Observe que todas las salidas son 3 positivas, por lo que cuando se trata de la asignación, tenemos todas las entradas aquí, enumeramos la salida de 3 una vez. Y observe para cualquier entrada que tengamos, la salida siempre es positiva 3. Pero esto todavía satisface la definición de una función porque cada entrada tiene exactamente una salida. Es solo que comparten el mismo resultado. Pero debido a que cada entrada tiene exactamente una salida, esta es una función. Y, por supuesto, podemos verificar esto gráficamente. Aquí están los 5 pares ordenados graficados en el plano de coordenadas. Usando la prueba de línea vertical, una línea vertical nunca intersecará este gráfico en más de un punto, y por lo tanto pasa la prueba de línea vertical y es una función. Y observe cómo estos 5 puntos se alinean horizontalmente porque la salida es positiva 3 y, por lo tanto, tenemos una función constante. También podemos decir que a medida que aumentan las entradas, las salidas permanecen constantes, por eso tenemos una función constante. Y para el último ejemplo, hemos establecido j enumerado aquí horizontalmente y enumerado aquí verticalmente. Echamos un vistazo al mapeo, tenemos 5 entradas diferentes y 5 salidas diferentes. Cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, tenemos una función. Echamos un vistazo a los 5 pares ordenados en el plano de coordenadas. Observe cómo el gráfico pasa una prueba de línea vertical porque una línea vertical nunca intersecará este gráfico en más de un punto. Y finalmente, observe cómo el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha y, por lo tanto, tenemos una función decreciente. También podemos decir que a medida que aumentan las entradas, disminuyen las salidas. Espero que hayas encontrado esto útil.